Bienvenidos a un nuevo video del Profe Bryce. En esta ocasión lo que vamos a trabajar es sobre optimización. En el caso de este ejercicio es un ejercicio económico en el cual vamos a tener que trabajar sobre la temática de las derivadas. En primer lugar, lo que estamos haciendo es optimizando el material utilizado para minimizar los costos, o sea, mínimo y máximo. Por ende, estamos trabajando con las derivadas. ¿Qué es lo que nos presentan acá? Bueno, por un lado tenemos un cilindro abierto, ¿sí? O sea, en forma cilíndrica, pero en lugar de tener dos fondos o un fondo y una tapa, en este caso es simplemente el fondo, no va a haber tapa. Entonces ahora vamos a ver cómo nos quedarían las fórmulas del área y el volumen. Por otro lado tenemos que la capacidad está medida en 16 centímetros cúbicos, o sea, ya está medida en centímetros cúbicos. Recuerden que el volumen normalmente se mide en centímetros o en metros cúbicos. También lo pueden llegar a haber visto como volumen, como en litros, por ejemplo, o en otras unidades, pero lo normal o lo más habitual es que lo vean en centímetros o en metros cúbicos. Y nos dice, que nos aclara acá, que el fondo, o sea, en este caso recuerden que lo que yo estoy haciendo acá es poniendo los datos más básicos y más en concreto, o sea, no los más básicos, sino lo más optimizado posible, valga la redundancia, para poder volcarlos a los ejercicios. Tanto en la miniatura del video como ya acá en este video, ya en un momento me voy a separar, y lo que voy a hacer es ponerles justamente el enunciado justamente de lo que viene a ser el ejercicio. En este caso tenemos que nos dice que el fondo, o sea, los materiales, son dos materiales utilizados, uno para el fondo y otro para los laterales. Nos dice que el material del fondo es 1,5 veces más caro que el material del fondo, o el material de la base. Esa es la proporción que tenemos que estar analizando y para la cual tenemos que encontrar sus dimensiones. Todo eso para que el coste sea mínimo, o sea, lo que básicamente estamos buscando acá es la fórmula de coste total, ¿sí? Pero justamente minimizándola. Entonces nos vamos a basar en las fórmulas estructurales de lo que es el cilindro, propiamente dicho. O sea, vamos a iniciar en forma matemática y luego vamos a volcar los datos para aplicarlo a un formato económico. Entonces, las fórmulas vendrían a ser, esta es la de área y esta es la de volumen, ¿sí? Área total y volumen total. La de área normalmente ustedes la pueden llegar a encontrar en apuntes con otro formato que es acá un 2 adelante, que significa que esta estructura inicial es la de la base o la del fondo. O sea, esta es la de la base o bases y esta es la de los laterales. Y a su vez la del volumen, que es el volumen total. Entonces, normalmente cuando ustedes vean un cilindro cerrado, van a ver 2pi por radio al cuadrado. Y el lateral se hace siempre con esta estructura. Entonces, en este caso vamos a ver que los ejercicios van a estar basados en estas dos fórmulas, las cuales se van a involucrar como si fueran un sistema de ecuaciones. Algo parecido al video de el ejercicio económico, que les voy a dejar el link ahí en la tarjetita. En el cual tenemos que formar una tercera fórmula, ¿sí? Correlacionando estas dos. Entonces, lo primero de todo que vamos a hacer es trabajar reemplazando los valores en cada uno de los datos por los datos económicos. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, el volumen está medido en centímetros cúbicos, o sea que está medido en la unidad de... Entonces, en este caso, el volumen va a ser 16, o sea que sería 16 es igual a pi por radio al cuadrado por la altura. Este es el primer dato. Ahora, el dato del área, vamos a tener que el área es igual a 1,5 veces, ¿sí? El fondo es 1,5 veces más caro que la base. Entonces, todo esto por 1,5. Entonces, 1,5 pi por radio al cuadrado. ¿Por qué utilizo pi? Recuerden que pi es un número irracional, es 3,14, 15 y todos sus números periódicos infinitos. Entonces, en lugar de tomarlo y poder llegar a tener un margen de error, lo que se hace es directamente trabajar como pi. Recuerden que pi es un número, ¿sí? O una letra, pero es un número, ¿sí? No es que es una variable, sino un número específicamente. Entonces, básicamente todo esto es un número. 1,5 pi es un número. Y la variable o la incógnita en este caso va a ser r, que es el radio. Entonces va a ser más, esto se deja como está, pero vamos a hacer algo con h, porque va a ser 2 pi por radio, y ahora en lugar de altura voy a anotar lo que se supone que valdría la altura. Esta altura, ¿sí? Recuerden que todo este término de acá, pasaría de estar multiplicando a estar dividiendo. Todo esto de acá, ¿sí? Seguiría para el otro lado dividiendo. Y me quedaría 16 sobre pi por radio al cuadrado. Esto vendría a ser lo mismo que la altura. Entonces, una vez hecho eso, lo que hice fue anular el h ya no estaría, o sea, la altura ya no estaría directamente, estaría involucrada en esta función de acá. Y voy a trabajar directamente con la fórmula del área, directamente con esta fórmula de acá. Que también lo que vamos a hacer es tratar de simplificar esta estructura. Esta más de acá no se puede simplificar, pero esta sí. Fijémonos que acá es 2pi por radio. Pi está multiplicando y dividiendo, entonces estos se pueden simplificar también, se pueden cancelar. Y esta r con esta r es como si estuvieras haciendo r sobre r cuadrado. O sea, acá son 2r y acá es una r sola. Entonces se simplifica la potencia con este de acá. Y me quedaría la r de abajo nada más. Entonces acá hacemos lo mismo, simplifico y simplifico. Y me quedaría 2 por 16, que es 32. O sea que me quedaría básicamente 32 sobre r. Explicado eso, o visto eso en forma muy rápida y muy sencillita, voy a borrar esto y vamos a anotar solamente la fórmula del área. Y aparte les voy a poner al costadito, sea acá o acá abajo, la fórmula de la altura ya despejada, ¿sí? Porque esa nos va a servir para más adelante. Bueno, vamos a ello. Bueno, finalmente acá tenemos la estructura. Primero, por un lado el de h, o sea el de la altura, y por el otro lado el del área, lo más simplificado posible. Recuerden que era 2 por 16, 32, y simplificamos pi por radio de la parte de abajo, y nos quedó solamente una r. Esto lo puedo volver a anotar porque recordemos que lo que tenemos que hacer al fin y al cabo es la derivada, que ahora vamos a ver por qué. Entonces sería el área es igual a 1,5
y lo puedo anotar de esta forma. Recordemos que está todo en función de r, o sea, r sería como x, y entonces recuerden que la variable no puede quedar en el denominador dividiendo, se tiene que pasar arriba multiplicando, y cuando hace eso queda con signo negativo. Bueno, una vez hecho esto, ahí hago la derivada. La derivada, recordemos que lo que estamos haciendo es el área marginal, o en este caso ya no sería exactamente la fórmula del área, sino vamos a borrar esto y vamos a convertirla en la función de costo total. ¿Por qué? Porque estábamos correlacionando ya los datos de 1,5 veces más cara. Entonces, teóricamente, lo que estamos haciendo acá ya es una función correlacionando los datos del volumen, del área y los datos del costo. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es el costo marginal o la derivada primera del costo. Recuerden que costo marginal, ingreso marginal y beneficio marginal lo vimos en un video anterior del canal, que es el video sobre el ejercicio de economía, y les voy a dejar el link a la tarjetita ahí arriba en donde les explico un poquito cómo es el tema de ingreso, costo y beneficio marginal. Recuerden que pi lo vamos a dejar como está. Entonces sería bajo el 2 multiplicando y me quedaría 3 pi por radio. ¿Por qué es eso? Porque bajo el 2 multiplicando el 1,5. 1,5 por 2 sería 3. 3 pi por radio a la 1. Más, en este caso sería menos 32, ¿sí? Porque bajé este menos 1 multiplicando, de r a la menos 2. Y lo voy a escribir con este formato. Ahora van a ver por qué. Entonces me quedaría 3. Bueno, ahí me quedaría escrita la estructura, ¿sí? 3 pi por radio menos 32 por r sobre 2. Bueno, una vez hecho eso, lo que hice es, o lo que haría es igualar a 0. ¿Por qué? Para hallar el coste mínimo. Acuérdense que para hallar el mínimo o el máximo se igualaba a 0 la derivada primera. Entonces todo esto tendría que resolverlo hallando el dato de r. Entonces, ¿qué es lo que haría en este caso? Pasaría todo este término que está restando sumando al otro lado para evitar el tema del negativo, y ahora vamos a ver cómo se resolvería. Voy a borrar esta parte de arriba y voy a trasladar esto para arriba ya con ese cambio hecho, llevando esto al otro lado. Bueno, vamos a ver cómo nos quedaría. Bueno, en este caso ahí ya nos quedó la r. Esto recuerden que estaba igualado a 0 y era parte de la derivada primera. El 0 se fue porque lo que hice fue pasar este término que estaba restando sumando al otro lado. Recuerden que lo que estamos haciendo es despejando r. Entonces, una de las cosas que podemos hacer es llevar esto para acá. Y a la vez, esto que está multiplicando a r, llevarlo para abajo. Lo pueden hacer en 2 pasos o yo en este caso lo voy a hacer en un paso directamente. Pero les voy a explicar bien o les voy a poner bien cómo es el pasaje. Entonces me quedaría r por r al cuadrado es igual a 32 sobre 3 por pi. Fíjense, bajé esto, lo pasé dividiendo y este pasó multiplicando. Entonces acá me queda r por r al cuadrado, me queda r3. Y r3, recordemos que se puede anotar, o en realidad se anotaría pasando este al otro término. Si está como potencia, pasa como raíz. Entonces sería raíz cúbica de 32 sobre 3 pi. ¿Sí? Bueno, y a ver cuánto nos quedaría en ese caso. Vamos a hacer la resolución. Bueno, y en este caso me quedaría 1,5. Recuerden que en este caso lo que estamos hallando es el radio. El radio está medido en centímetros solamente, no en centímetros cúbicos, sino en centímetros. Entonces sería 1,5 centímetros. Este es el radio. El diámetro, ¿sí?, de la base sería de 3 centímetros. Recuerden que el radio es la mitad del diámetro. Bueno, ya tenemos el radio, nos faltaría hallar la altura para saber los datos del coste mínimo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Reemplazar este 1,5 en la formulita de la altura y calcularlo. Y finalmente acá está el dato de la altura. La altura, o h, ¿sí?, en la formulita, me da 2,26 centímetros. El nuevo está en centímetros, ¿sí? Entonces ya tenemos el dato de la altura y el dato del radio respectivamente. Ya con esto nosotros podríamos construir la estructura del cilindro abierto, ¿sí? Tendría que tener una altura de 2,26 centímetros y un diámetro de 3 centímetros, ¿sí?, para poder constituir una capacidad de 16 centímetros cúbicos y por justamente que se pueda optimizar los materiales que tenemos, ya que el fondo es 1,5 veces más caro que el dato de la base, para poder minimizar los costos. Bueno, hasta acá sería este ejercicio de optimización, aplicando lo que es la derivada a un ejercicio económico, pero ya no un ejercicio económico tradicional, como sería el de ingreso o el de costo, por ejemplo, sino ya a un ejercicio más aplicativo, explicando lo mismo sobre optimización, pero ya en lugar de trabajarlo como proporción de 1,5 veces, sino ya en dinero. Por ejemplo, si no me equivoco, era 30 pesos salía, por ejemplo, el fondo y 8 pesos salían las laterales o algo por el estilo, ¿sí? O sea, ya más bien aplicado a dinero, y lo mismo la proporción de cómo pasar, por ejemplo, de metros cúbicos a litros y viceversa. Bueno, hasta acá el video de hoy, espero que les haya servido, que les haya despejado algunas dudas, como siempre. Si les gustó el video, no se olviden de darle like, de suscribirse al canal y de compartirlo en sus redes sociales y con amigos. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.